Querida Conchita, muchas gracias, amados hermanos, por ser fieles y conectarse para seguir creciendo y seguir compartiendo con gozo la palabra que el Señor nos da para compartir con su iglesia amada, con su escogida, con su especial tesoro, porque realmente eso es lo que somos para el Señor, ¿verdad? Somos su tesoro especial. Y pues miren esta alabanza que tuvimos hoy. Es una alabanza preciosa. Es del Salmo 126. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Yo hubiera querido tener una pandereta aquí hoy para poderla sonar y sonarla junto con los panderos que se escuchaban ahí de fondo. Este, en realidad, el Salmo 126 es un salmo precioso que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes, mis hermanos, ya de hace un mes aproximadamente que lo tengo en mi corazón y lo pude ir meditando todo este tiempo y les traigo hoy pues la presentación de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes. Quiero contarles que este texto del Salmo, el versículo 6 que vamos a ver hoy específicamente, y en mi habitación tuve un cuadro todo el tiempo hasta que se desgastó ese cuadrito que me lo regalaron y que tenía cabalmente la imagen de un sembrador que había salido a sembrar y era el final de la tarde, se veía un atardecer y el sembrador que se estaba secando, el sudor, se veía el atardecer y iba con su carreta y siempre lo vi yo y me daba mucha fe, porque de eso de irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es una promesa preciosa que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿verdad? De todo el proceso, los procesos que pasamos nosotros como pueblo, como hijos del Señor. Y primero que nada, quiero decirles que todo es en el tiempo de Dios. El sembrador que sale con lágrimas, vamos a entender por qué es que el salmista nos dice esto específicamente con lágrimas y dice que con alegría y canto cosechará. Pero antes de la cosecha está el surco, ¿verdad? Antes del regocijo está la siembra, o sea, todo tiene un proceso. Aquí vemos a un sembrador que está sembrando, lleva una bolsa. Esto es, según la imagen de lo que podría haber sido lo que estaba compartiendo el escritor, el salmista, que es el salmista aparentemente, según lo que dicen los estudiosos, era un líder del coro o un levita. Fue quien escribió este salmo. Y pues él tenía la imagen de este sembrador que en ese tiempo tenía que llevar una bolsa pesada con la semilla y al fondo se mira ya con el tiempo. Por supuesto, quien no quisiera que fuera así, ¿verdad? Ir sembrando y ya venir con las gavillas atrás. Pero aquí hay un proceso. Y yo me recuerdo, al comenzar a ponerlo, el Señor me recordaba una palabra que Él le dio a María que le decía cuando salió a decirle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dijo, si no pierdes la fe en mí, recibirás muchas bendiciones. Esta palabra la repitió hoy la hermana Lucky en enseñanza de hoy en la mañana. Y yo ya la había apuntado acá. Y yo dije, qué lindo que el Señor siempre tiene esas palabras, esas perlitas que nos dejan ver que la fe es tan importante, ¿verdad? Y este proceso que vamos a ver hoy en la que se ve implicado un sembrador y que somos nosotros también en la fe, necesita y requiere primordialmente la fe en Jesús, la fe en Dios, ¿verdad? Para poder recibir las bendiciones que Él tiene. Hoy vamos a ver en este Salmo 126, una canción como la que vimos, porque es una canción, miren qué lindo cómo venían ellos, pero vamos a entender por qué. Una oración que se hace en el ínterin y una promesa al final. Dios no nos llama solo a celebrar la cosecha, ¿verdad, mis hermanos? Nos capacita para sostener el peso de la siembra, porque ese proceso de sembrar es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su esfuerzo, que lleva, como bien dice la palabra,
un proceso. Y ese proceso del agricultor es en realidad el mapa de nuestro crecimiento espiritual también. La palabra, yo la copié acá de la Biblia amplificada, de la edición clásica, traducí al español y dice, el que sale andando. Y así lo dice como repitiendo esa palabra, vamos a entender por qué. El que sale andando y llorando llevando la preciosa semilla, la provisión de grano para sembrar, lo añade esta Biblia, sin duda volverá con alegría, sin duda. Este también lo añade esta traducción, sin duda. Volverá con alegría trayendo consigo sus gavillas. Las gavillas son las que vemos acá al fondo en la foto al personaje que se acerca ya con el trigo de la cosecha en sus manos. El Salmo este 126 fue escrito más o menos en el siglo sexto, aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Su autora es anónimo, como lo decía, y es uno de los salmos peregrinos. Lo usan del Salmo 120 al 134 para lo que son las ascensiones y lo hacen por escalinatas, ¿verdad? Este es el salmo que normalmente lo dicen en escalinata número 7. Este salmo fue escrito tras el fin del exilio en Babilonia. Por eso es que lo escuchamos con tanta alegría, porque ellos están regresando de un exilio. Recuérdense ustedes que el exilio duró de 50 a 70 años, dependiendo qué grupos fueron regresando, ¿verdad? Es muy interesante. Yo estaba leyendo ahorita que la primera deportación sucedió en el año 597. Esta lo vamos a poder entender un poquito más adelante porque el Señor me hizo que lo uniera con una palabra profética que nos dio Helen, que nos mandó el apóstol Hagan el miércoles pasado y la vio también el pastor Eric al final del servicio el domingo. Y esto lo vamos a unificar al final para que ver cómo es lo que Dios está hablando. Esto es lo que Zacarías escribió en el capítulo 12. Lo escribió en el 597 de la primera deportación. ¿Verdad? Nabucodonosor sitió a Jerusalén y se llevó al rey Joaquín en ese año 597 y a unos 7,000 nobles artesanos soldados. En el 586 fue la destrucción del primer templo y la segunda deportación masiva. Ahora, este salmo que fue escrito en el año 538 comenzó el regreso de los exiliados y en el 516 se terminó de construir el segundo templo. Esto quiere decir que yo se los puse porque quiero que veamos nosotros que esto fue escrito y las fechas confirman exactamente los tiempos de Dios. Dios habló y se cumplió su palabra en el tiempo exacto de él, ¿verdad? Y el contexto histórico nos narra el asombro y la inmensa alegría del pueblo al ser liberados por el rey Ciro de Persia y estaban regresando ellos a Jerusalén para reconstruir su ciudad y el templo. ¿Verdad? Entonces, este es el contexto. Los israelitas estaban muy felices, venían muy contentos, estaban experimentando la fidelidad de Dios. Habían pasado de 50 a 70 años, imagínense ustedes, fuera en Babilonia, y estaban regresando a su tierra natal. Por eso dicen a nosotros, eso lo dice una versión, nos parece como un sueño. Eran como los que sueñan, dice esta versión de la Reina Valera, pero en otra versión en donde se ve de donde viene del original, dice, nos parece un sueño esto de regresar a nuestra tierra. Pero miren ustedes qué tremendo, porque venían gozosos, venían contentos, pero la realidad al llegar a Jerusalén fue dura. Recuérdense ustedes que el rey este Nabucodonosor II había quemado el templo, había destruido los muros y ahí había mucho que reconstruir. Y ellos habían encontrado muros caídos, templo quemado, tierras secas, y el gozo inicial chocó con la dura realidad de la reconstrucción, porque conseguir las victorias que tenemos, pero luego sigue el trabajo, mis hermanos, no es nada más de decir ya regresamos, ya alcanzamos. Todo tiene un proceso. Si no, miremos al pueblo de Israel
cuando entraron a la tierra prometida. Ay, qué bueno, ya están aquí los racimos de uvas, la leche la tierra que fluye leche y miel. Les tocaron batallas, les tocó ser valientes y entrar y conquistar. Y eso no lo tenemos que perder de vista nosotros, ¿verdad? Dios cumple sus promesas, pero también tenemos una parte nosotros que hacer luego, reconstruir, levantar los muros, todo lo que había sido destruido por el enemigo. Le tocó a ese pueblo que venía feliz y decir, ay, y ahora todo lo que tenemos que hacer. El salmista reconoció la restauración y la redención que Dios ha obrado y expresa asombro y agradecimiento por estas bendiciones. Y aquí vamos a ver por qué dice que primero es un canto de alegría. Hay dos tiempos, el camino con lágrimas y el regreso con gavillas. Entre ambos, la fidelidad de Dios. Y el Salmo 126 completo dice, cuando Dios es muy chiquito, tiene 6 estrofas. Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones, realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Eso es el canto de alegría. Luego viene la oración. Aquí ellos están diciéndole, Dios, cuando vieron esto, que estaba caído, que había quemado, que todo lo demás, le dicen, Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. ¿Y saben por qué es esto? Porque yo estaba leyendo que cuando en el desierto del Negev comienza a llover, en los barrancos comienza a surgir de los arroyos unos ríos caudalosísimos que vienen. Y ellos querían eso, que la respuesta y el bienestar y que todo fuera reconstruido, pero rápido, que el Señor les ayudara para que todo fuera una recuperación y una restauración y una reconstrucción en la velocidad de Dios, como Dios hace con el devolviéndole al desierto sus arroyos. Y así queremos nosotros que sean las bendiciones para nuestra nación, para nuestra familia, porque no solamente de lograr los objetivos, sino sostener los milagros. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Y eso no tenemos que perderlo de vista nunca. Ellos se fueron, estuvieron en el cautiverio, estuvieron ahí muchos años, pero luego estaban volviendo con alegría viendo esto. Esto es un significado, imágenes claves de lo que significa cada una de las palabras. Si ustedes quieren tomarle un screenshot, si ustedes quieren tomarle una fotografía, pues lo pueden hacer. Pero sí quiero hacerles notar algo muy importante. Cuando ellos llevaban la preciosa semilla, miren qué cosa más especial, porque dice que el sembrador, y eso lo había oído yo aquí en Guatemala con el maíz, que los campesinos escogen las mejores mazorcas de maíz y las ponen en sus techos a secar. No se las pueden dar de comer a sus hijos. No es una comida inmediata. Esa semilla que van a sembrar es quitarle el pan de la boca a los hijos hoy para tener alimento mañana. Quiere decir que muchas veces sembrar dolía el alma porque estaba quitando. O sea, nosotros lo que sembramos muchas veces quisiéramos las cosas para hoy, pero tenemos que saber que vamos a sembrar oración y que vamos a sembrar nuestro proceder, todo lo que le entregamos al Señor hoy para tener una cosecha mañana. Y eso es lo que saben hacer los campesinos muy bien. Y andando y llorando, que es una repetición, como se los decía al principio, Halok Yelek, enfatiza un caminar continuo, mis hermanos. Irán andando y llorando. Está enfatizando, irán andando, saldrán caminando, saldrán andando y llorando, dice. Es un caminar continuo, obstinado y laborioso. Demuestra que cuando el proceso cause dolor, desaliento, tristeza, el agricultor no abandona su labor ni deja de avanzar. Nosotros no debemos dejar de orar, no debemos dejar de sembrar esa semilla, no debemos dejar de tener esta conducta de santidad delante del Señor nunca. Aunque pase lo que pase, sabemos que mañana vamos a sembrar, si hoy vamos a sembrar, mañana vamos a cosechar. Hay un versículo que dice, siembra de mañana, de tarde y de noche, porque en alguno de esas tres tú vas a cosechar. Y cuando habla de volver con regocijo, boyayo, dice también, vuelve a repetir al final, viniendo vendrá, viniendo vendrá. Cuando el Señor repite 2 veces las cosas es porque lo está
es una oración asertiva, ¿verdad? Al igual que al caminar, el regreso está duplicado en el original. Denota una certeza matemática divina. La palabra riná se traduce con gritos de alegría, de gozo, de júbilo. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Lo que tenemos que tener la certeza cuando nosotros sembramos, vamos a tener siempre gozo, júbilo. Es una garantía absoluta que el Señor nos está dando aquí de la temporada de lamento, que la temporada de lamento tiene un límite definido. Y ya sabemos que traer sus gavillas son las manojos de cosecha y es superado el llanto temporal por abundancia, por la celebración, que es el fruto de la perseverancia. Al profundizar en este pasaje bíblico, no dejamos de ver nosotros la imagen de este sembrador que les decía yo, ¿verdad? Es el que aporta la semilla preciosa, es el símbolo de esperanza, la verdadera esencia de lo que está por venir. Recordemos nosotros que semilla significa semen, significa simiente, significa descendencia. Estamos sembrando para el futuro, para nuestra familia, para nuestra nación. En el mundo agrícola, recuérdense ustedes que sembrar es fundamental, igual en lo espiritual, mis hermanos. Requiere fe, requiere paciencia. Todo lo que tiene que hacer, no nada más de venir y llegar y sembrar la semilla. Primero tiene que limpiar el campo, sacar piedras, sacar todos los abrojos, abonar esa tierra. Y sabe muy bien que las semillas van a tardar en crecer y dar fruto. De igual manera, nosotros estamos llamados a sembrar semillas de fe, amor y servicio, incluso en medio del dolor. Eso quiere decir, mis hermanos, que a veces nos encontramos con gente reacia, con situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que seguir amando, tenemos que seguir teniendo fe, tenemos que seguir sirviendo al Señor sin importar, sino viendo al invisible, como decía Abraham. Las preciosas semillas que llevamos son promesas de Dios en nuestro corazón. Son nuestros sueños, aspiraciones que cultivamos en nuestros corazones, incluso cuando experimentamos sufrimiento en nuestras vidas. Y la promesa es volver con regocijo. Miren qué lindo este pensamiento de Spurgeon. Yo se los puse acá. Dejar caer una semilla y una lágrima. Dice, deja caer una semilla y una lágrima. Una semilla y una lágrima. Y así sigue tu camino. En su canasta tiene semilla que es preciosa para él, porque tiene poca. A veces ni siquiera es tanta, pero es tan preciosa porque esta poquito de semilla nos puede dar una gran cosecha. Y es su esperanza para el próximo año. Cada grano sale de su mano con ansiosa oración para que no se pierda, que ningún granito se pierda. Piensa poco en sí mismo, pero mucho en su semilla. La cuida, la protege, la ama y pregunta ansiosamente, ¿prosperará? ¿Recibiré una recompensa por mi trabajo? Ese es el tiempo de espera. Sí, dice, sin duda recogerás gavillas de tu siembra. Qué lindo, ¿verdad? Luego, también hay otro pensamiento de Spurgeon que me gustó porque dice, porque el Señor ha escrito, como se los aseveraba al principio, sin dudar. Cuiden de no dudar. No puede quedar ningún motivo de duda después de que el Señor ha hablado. Si el Señor dice que vamos a traer gavillas, las vamos a traer, mis hermanos. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús decía que la semilla que no muere no da fruto, ¿verdad? Y él salió llorando, fue un varón de dolores. Me gusta mucho lo que decía el apóstol Juan, dichosos los que tienen lágrimas, dichosos los que lloran, dichoso tú si tienes lágrimas en los ojos, porque dice que nosotros, así lo dice también las bienaventuranzas, ¿verdad? Que encontrarán bendición, consolación, consuelo. Jesús sembró a su alrededor semillas, siempre, siempre sembró. Que igual seamos nosotros, el propio cuerpo de Jesús fue enterrado como un grano de trigo en el surco de la tumba, pero se levantó y ahora está en el cielo, de donde sin duda volverá con regocijo, con la voz de un arcángel y la trompeta de Dios, trayendo sus gavillas con él. Eso lo dijo Horn. Yo les quise pegar estos tres pensamientos del Salmo y también el Señor me ponía unido a este versículo del Salmo 6, que nosotros sepamos muy bien que nuestras lágrimas están contadas, que Dios nos ve, mis hermanos. Miren la gráfica, porque en la antigüedad dice que en el Oriente Antiguo existía la costumbre de lacrimatorios,
o vasijas de lágrimas. Y cuando un ser querido moría, pues guardaban las lágrimas en vasijas como algo muy, muy especial. Y esto le trajo la memoria al salmista cuando lo dice, mis huidas tú has contado y registrado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas anotadas en tu libro? David sabía, mis hermanos, que cada lágrima no era en balde, que Dios recordaba y atesoraba el dolor cada lágrima. Las lágrimas no solo caen al suelo y se evaporan, son tan valiosas que Él las embotella. Cada lágrima derramada por nosotros, por un hijo rebelde, por la salud que se deteriora, está guardada en la caja fuerte del cielo. Y Dios inscribe cada una en su libro. Dios, nosotros pensamos a veces que el dolor es solitario, porque hay noches de desvelo, hay silencios, hay batallas que nadie más conoce que tú. Pero Dios quiere hoy que tú sepas que Él lleva la cuenta exacta de cada paso difícil, de cada momento de inestabilidad en nuestras vidas. Y dice que están anotadas en el libro de Dios. Para Dios son como perlas y son preciosas. Y esto lo quería unir, como se los decía al principio, a la palabra que dio el apóstol Hagan y que luego el pastor Eric nos la compartió el domingo al final del servicio y nos hablaba de la palabra dada por Ezequiel en el capítulo 12. Por eso les hice yo énfasis al principio de esta palabra de los años que estuvieron en cautiverio, porque fíjense que aquí Ezequiel había salido con el primer grupo de exiliados a Babilonia, con esos 7,000 nobles, artesanos y soldados que habían sido llevados por el rey Nabucodonosor en el año 597, había salido Ezequiel con ellos. Ellos estaban ahí en Babilonia. Sin embargo, el pueblo, mis hermanos, seguía siendo rebelde, seguía adorando dioses falsos, por eso lo que nos decía a nosotros hoy la pastora Lucky, que nosotros teníamos que pedir perdón a Dios, que teníamos que ponernos a cuentas, que teníamos que hacer un examen de conciencia también. Lo decía también la profeta Helen con el Salmo 17, que nos pusiéramos un examen de conciencia, porque este pueblo, mis hermanos, era un pueblo rebelde. Y el Señor les manda esta palabra porque les dice, miren, va a venir algo tremendo. Dios nos avisa por los profetas. Dios quería un arrepentimiento. Por supuesto, yo no quiero llevarlo a eso porque esto lo hablaba para ese pueblo rebelde, pero quiero decirles que lo que Dios les dijo que les iba a pasar, realmente les pasó. Ellos pensaban que eso no iba a suceder. Es más, porque tuvieron que esperar 5 años a que se cumpliera esta palabra que Dios mandó. Se pasaron 5 años desde este momento hasta que vino la deportación total y los sacaron a todos y quemaron el templo y botaron las murallas. Y el pueblo no había querido escuchar y tuvieron que irse al exilio todos esos años, hermanos, hasta que pudieron regresar y venir cantando todo eso del Salmo 126 que vimos. Pero aquí el Señor nos está hablando de algo a nosotros como iglesia, para que entendamos también nosotros que las palabras que Dios dice se van a cumplir y se van a cumplir a cabalidad. Aquí el Señor dice, hijo de hombre, ¿qué proverbio es este que ustedes tienen en la tierra de Israel diciendo, se alargan los días y toda visión perece y no se cumple? Por tanto, diles, así el Señor Jehová dice, haré cesar este proverbio y ya no lo repetirán en Israel. Más bien diles, se han acercado los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá visión vacía y falsa adivinación engañosa en medio de la casa de Israel. Recuérdense, mis hermanos, que en este tiempo había muchos profetas falsos que le decían a Israel, todo va a estar bien, no se preocupen. Y el Señor les dice, ya no va a haber más adivinación engañosa. Y eso le pedimos al Señor hoy, ¿verdad? Porque Él dice que en los últimos tiempos habrán muchos falsos profetas, muchos que apostatarán de la fe y habrá muchos que incluso podrían engañar aún a los escogidos, dice. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso creamos en la palabra del Señor que para nosotros no va a haber visión vacía ni falsa adivinación engañosa en medio de nuestra casa. Porque yo Jehová hablaré, dice, la palabra que yo hable se cumplirá, no será demorada ni se prolongará más. Y luego me paso al versículo 27. He aquí la casa de Israel dice, la visión de este
que este ve es para muchos días venideros y para tiempos lejanos. Profetiza por tanto y diles, así dice el Señor Jehová, no será demorada más ninguna de mis palabras, la palabra que yo hable se cumplirá. Lo vamos a desgranar un poquito, pero quiero hacerles énfasis que en el hebreo, en este texto, se habla mucho en términos de arak, que es alargar y prolongar, de abad, que es perecer y desaparecer, Shabbat, que es hacer cesar, Mashak, que es ser prolongado o dilatado. Y el contraste central del pasaje entonces es claro, lo que el corazón cansado interpreta como retraso definitivo, Dios lo redefine como un tiempo en que Él mismo gobierna y que desembocará en su cumplimiento. Aquí, mis hermanos, cuando la espera se prolonga, el corazón puede empezar a hablar desde el cansancio. Eso es lo que estaba pasando y es lo que el Señor no quiere que pase con nosotros, ¿verdad? No se tardará más ninguna de sus palabras. Y fíjense que tuvieron que esperar 5 años para que se cumpliera. Ahora aquí nosotros tenemos una promesa de 6 meses, me parece, que para que se cumplan las palabras y las promesas que Dios ha mandado para ti, para mí, para nuestros corazones. Dice, hay personas que han esperado el cumplimiento de una promesa, de una palabra que Dios les dio, de una restauración familiar, de una sanidad, de un milagro, una respuesta que parecía estar más cerca en otro tiempo, pero que ahora, después de tanto caminar, pareciera haberse quedado lejos. A veces ya no se habla desde la fe, sino desde el cansancio, mis hermanos. Ya no decimos Dios lo hará, sino tal vez no lo veré. Ya no decimos el Señor sigue obrando, sino quizás esto era para otro tiempo. En Ezequiel 12 el pueblo había comenzado a repetir este proverbio. Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Aquí todo se está alargando, todo esto que han dicho, esto ya de verdad no creemos que vaya a pasar. Y este proverbio no es simplemente una frase, este es el retrato de un alma agotada que no veían el cumplimiento inmediato de lo que Dios había dicho, de los que comenzaban a pensar que la palabra se estaba debilitando. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios se debilita realmente? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios va perdiendo su fuerza conforme van pasando el tiempo? ¿Que la visión no ocurrirá jamás? Realmente ese es nuestro punto de vista. Y aquí el Señor interviene y dice, yo voy a detener esa manera de pensar. ¿Ustedes qué? ¿Por qué están hablando ese adagio? ¿Por qué están repitiendo eso de que, ay, eso va a pasar más adelante? Esto va a suceder quizá. Entonces le están diciendo, ¿verdad? Esto fue para otro tiempo, esto ya no es para nosotros, eso que estaba diciendo en el salmista, ¿verdad? El Señor dice, yo voy a detener esta manera de pensar. El Señor no permite que la resignación tenga la última palabra, mis hermanos. Dios corrige nuestra manera de pensar y de hablar. Él responde al corazón cansado no con indiferencia, sino con una palabra de cumplimiento. Cuando el pueblo decía, se está alejando la visión, Dios dice, se está acercando. Cuando el pueblo de Dios estaba diciendo, todo se está desvaneciendo, Dios estaba diciendo, toda visión llegará a su cumplimiento. Es lo que Dios te dice hoy. Mi palabra se está acercando. Toda visión, toda palabra, toda promesa que te he hecho llegará a su cumplimiento. Y qué bendición para nosotros saber que Dios sabe corregir la interpretación equivocada que el dolor produce en nosotros, mis hermanos. Dios detiene la manera de pensar equivocada. Y Dios sigue siendo nuestro Dios mientras esperamos. La demora aparente no significa que Dios te abandonó. El silencio el silencio de Dios no quiere decir que haya cancelado su propósito. La espera no siempre significa negación, mis hermanos. La espera significa proceso, formación, madurez, profundidad, dependencia. Y aunque eso no hace fácil el camino, sí nos recuerda que Dios sigue siendo Dios mientras esperamos. Dios está sentado en su trono. Él sigue siendo fiel aunque nosotros no entendemos. Sigue siendo sanador aunque todavía no hayan aunque todavía hayan síntomas. Sigue siendo restaurador cuando todavía hay ruinas que nos duelen. Sigue siendo hacedor de milagros cuando nuestros ojos todavía no ven el desenlace. Dios sigue siendo Dios. Confiemos en sus promesas.
En medio del proceso, mi hermano, mi hermana, sigue caminando, sigue sembrando. El salmista dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Recuérdate que eso ya pasó cuando ya venían ellos de regreso. Es la realidad de quien no dejó de sembrar, aunque iba llorando. No dejó caer la semilla porque tuviera lágrimas en los ojos, como el sembrador. No dijo, como estoy cansado, ya no siembro. No dijo, como no veo fruto todavía, abandono el camino. No, iba llorando, sí, pero llevaba la semilla. Y eso describe a nosotros como hijos de Dios. Llorando, pero no soltando la palabra. Hemos sido probados, pero no hemos dejado de orar. Hemos tenido noches largas, pero no hemos abandonado del todo la esperanza. Y el Señor dice que quien así camina no volverá vacío, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Precioso, ¿verdad, mis hermanos? Es algo maravilloso de verdad. Es algo precioso aquí que el Señor nos dice. Las promesas de Dios no son para tiempos lejanos. Fíjate qué importante es esto. No lances la palabra de Dios lejos de ti, mi hermano. No lances la semilla lejos de ti. El proverbio que la gente repetía decía, todo desaparece. Ellos se habían implantado la idea de ese proverbio de que la visión era para tiempos lejanos. Eso va a ser, sí, sí creemos que va a ser, pero más adelante. El pueblo no estaba negando por completo la palabra de Dios, simplemente la estaba empujando hacia un futuro indefinido. Y esta es una forma muy fina de incredulidad. Porque a veces uno dice, sí, Dios puede hacerlo, pero en el fondo ya no cree que lo hará en su tiempo, en mi generación, en mi proceso. Yo tal vez ni lo voy a ver, Señor. Yo quizá no, pero que mis hijos lo vean. Lo manda todo a algún día sin fecha. Pero Dios está respondiendo con firmeza en este texto. No se tardará más ninguna de mis palabras. Dios está diciendo que ninguna de sus palabras quedará suspendida indefinidamente. Lo que él habló se levantará, se abrirá paso, se manifestará. En el nombre de Jesús, así será. Así que mi hermano, cuida el lenguaje de tu corazón. Cuando el alma comienza a cansarse antes que el cuerpo, cuando hemos orado mucho tiempo por un diagnóstico, por la salud, por la intervención de Dios, el alma comienza a cansarse antes que el cuerpo. Y aunque hay personas que han esperado mucho restauración en la casa, en los hijos, en el matrimonio, en la economía, y que han sentido que la esperanza se desgasta. Hoy la palabra del Señor viene a decir, no conviertas la demora en una tumba para tu promesa. No conviertas el tiempo en una prueba contra la fidelidad de Dios. No midas la verdad de lo que Dios habló por la velocidad con que tus ojos lo están viendo. El hecho de que todavía no lo veas no significa que Dios está obrando. Ahí está creciendo la semilla. Ahí está creciendo ese manojo de trigo, eso que va a estar en las manos. La palabra que Dios habló se cumplirá, mi hermano, mi hermana. El sembrador, a ti te hablo hoy, trayendo consigo sus gavillas. Esto nos habla de la abundante cosecha y la abundancia de bendiciones que Dios promete a quienes permanecen fieles y diligentes en su trabajo. Lo que hoy siembras entre lágrimas, Dios lo ve y lo resguarda. Él cuenta tu esfuerzo, recoge tus lágrimas en su redoma, las escribe en su libro. La cosecha es promesa segura. Volverás con regocijo, como regresaron todos los deportados, trayendo sus gavillas. El camino puede tener lágrimas, pero al final tiene cosecha. La noche puede ser larga, pero la mañana no ha sido cancelada, mis hermanos. La semilla preciosa que hoy llevas, aunque parezca escondida bajo la tierra y bañada en lágrimas, todavía tiene un futuro en la mano de Dios. Y esto es lo que el Señor me da de los tres palabras que el Señor me dio para unir hoy en tan poquito tiempo: el Salmo 126:6, el Salmo 56:8, Ezequiel 12:21-28. Son tesoros que el Señor nos está mandando. Así que mi hermano y mi hermana, Dios no miente, no olvida, no pierde el control, el gobierno, y no llega tarde. No será más demorada ninguna de mis palabras, dice el Señor. Las palabras que yo he hablado se cumplirán. Así que oremos sin cesar. Dios sigue obrando. Y volverás tú y yo a venir con regocijo trayendo las gavillas.
Y mira qué foto más preciosa de ese agricultor con sus gavillas en mano. Así que así sea para ti y para mí, para nuestras vidas, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor siga derramando en nosotros todas sus bendiciones. Así que, Conchita, te doy el tiempo para orar. Ay, Alice, qué mensaje más glorioso que te dio el Señor y de verdad nos llena de esperanza, porque creo que todos nosotros hemos sembrado con lágrimas y Mm. estamos esperando una respuesta del Señor que tal vez muchas veces pensamos que saber si va a llegar, pero hoy estamos viendo que estamos en un proceso, ¿verdad? Tal vez nuestras lágrimas hicieron las zanjas donde había que meter la semilla y tenemos que esperar el proceso de que eche raíz, de que dé fruto, de abonar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hora que hora por algo, estamos abonando, estamos regando, estamos ahí recordándole al Señor que la semilla ya está sembrada y que esperamos el tiempo de la cosecha. Y yo sé que todos los que estuvimos conectados en este momento, sí, nace esperanza en el corazón de saber. Sobre todo, ¿sabes qué fue tan lindo, Alice? El contexto que nos diste de ese salmo, del Salmo 126, porque siempre lo hemos leído, pero no sabíamos la realidad. Y si tú te das cuenta y lo unimos al Salmo 42, el Salmo 42 también lo escribió un levita de la tribu de Coré, que eran los encargados de la alabanza y la adoración en el templo. Y en el Salmo 42 cuando él escribe, ¿verdad? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Ellos iban al exilio, Ay, sí, qué duro. ellos iban al exilio, pero en este Salmo 126 regresan del exilio, así que a lo mejor y era el mismo del levita de Probablemente. la tribu de Coré, porque él está hablando de sus lágrimas cuando iban. Pero ahora dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo Corremos. segará, Ay, ¿verdad? sí, Y entonces es así es. maravilloso ver que realmente él dice, sí, lloramos, sí, fue tiempo difícil, fue un tiempo duro, pero estamos seguros que vamos a ver la gloria del Señor, porque cuando ellos regresaron, les tocaba reconstruir, Ja, vaya tarea. pero, pero ya era reconstruir, porque Sí. habían regresado. Ay, qué alegre. Parte de lo que pasó provocó la destrucción, pero ahora les Sí. tocaba venir a construir y Alice, eso es bien importante porque nosotros esperamos que Dios lo haga todo, Mm, pero Dios hace su parte y a nosotros nos toca la nuestra. le gusta que trabajemos. Sí, que trabajemos juntos, así Ay, que de sí. verdad es precioso, precioso lo que hablaste, nos llena de esperanza y nos hace confiar en que vamos a ver el fruto de todo lo que hemos tenido que pasar, pero sobre todo el fruto de nuestras oraciones, el fruto de nuestras lágrimas, el fruto del sudor, el fruto del esfuerzo, el fruto Mm. de tantas cosas. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todos los que estamos esta noche aquí lo vamos a ver, que todos los que estamos esta noche aquí lo vamos a cosechar. Vamos a ver la cosecha del Señor. Vamos a ver el fruto, vamos a ver su respuesta. Y lo más importante, como decía Alice del Salmo 56, lo maravilloso es que nuestras lágrimas están en la redoma de Dios y escritas en su libro para darnos la respuesta. Y a veces decimos, ¿verdad? Quiero que ya podemos unir lo que dijo Alice ahorita. ¿Por qué el Señor escribe cada lágrima que derramamos? Precisamente por lo que dijo el salmista. Porque el que con lágrimas siembra, con regocijo va a cosechar. Y Dios sabe cuál es la cosecha para cada lágrima que hemos llorado a sus pies, con Él, confiando, creyendo que vamos a tener una respuesta. No sé si antes de orar y cerrar alguien quiere decir algo o quiere hacer alguna pregunta. Este es el momento en que lo puede hacer. Siempre son un poquito tímidos los hermanos ahí. Sí. Esperamos que no estén viendo el partido ahí. Sí.
Bueno, creo que no, que los que se No, no meten no estamos es por viendo el eso, partido. sino que es para oír la palabra, pero sí. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias de todo Gracias. corazón, porque esta noche tú sembraste una esperanza en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Esta noche tú nos confirmaste que no te has olvidado de nosotros ni de nuestras peticiones. Mm, Pero todo es en tu tiempo, Señor, porque todo lleva un proceso. Que no nos cansemos y no nos desesperemos en el proceso, Señor, sino que sepamos esperar. Porque como lo estábamos viendo, Señor, que Alice lo decía y lo tenía ahí escrito, es la espera lo que el Señor quiere porque es en la espera donde Él se manifiesta, donde Él se glorifica, donde sí. Él se da a conocer y donde nosotros nos hacemos uno con Él. Así que Señor, te damos gracias por esta noche. Bendecimos a Alice, bendecimos ese mensaje. Te ruego, Espíritu Santo, que haya quedado escrito en nuestra mente y en nuestro corazón y que en un momento en que nosotros pensemos, ¿será que tú nos recuerdes lo que oímos esta noche? El que con lágrimas siembra, con regocijo segará y llegará ese día. Así que te damos gloria, honra y alabanza y gracias de todo corazón por lo que esta noche hiciste en cada uno de nosotros. Declaro que el enemigo no nos va a robar la semilla que sembraste hoy en nosotros, pero tampoco se va a robar ninguna de las lágrimas con las que hemos regado nuestras oraciones y nuestro clamor a ti, porque todas las tienes escritas en tu libro, porque tienes una respuesta para cada lágrima, para cada momento en que hemos llorado a tus pies. Gracias, porque hoy recibimos luz y la seguridad de que pronto veremos tu gloria, Mm, porque no vamos a decir más, ¿será que Dios nos escuchó? ¿Será que Dios nos va a responder? ¿Será que esto se va a tardar más? ¿Será para otro tiempo, no para ahora? Tú mismo lo dijiste, no, ya no se va a decir más eso, mm, porque vamos a tener la certeza de que tú nos vas a responder. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén, y mm, amén, mm. y amén. Gracias Ay, a todos por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana en otro miércoles de palabra. Pero de verdad, Alice, gracias, gracias, gracias por esa palabra gloriosa. Lástima que por el food, yo estoy seguro que no se metieron más personas porque siempre Sí. entran más los miércoles, pero sabemos lo que hizo el food. Pero los que estamos hoy, yo declaro que esa palabra se vuelve vida. Mm, ¿Por qué? Porque nosotros dejamos a un lado lo del mundo para escoger lo de Dios, como dijo Jesús. ¿Se acuerda cuando llega a la casa de Marta y María? Él le dijo a Marta, 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 estás afanada con tantas cosas, pero María escogió la mejor parte, estar a los mm. pies de Cristo, Conchita. siendo verdaderamente transformada por él. ¿Sí, Candy? Sí, hola, buenas noches. Sí estamos aquí, sí estamos Amén. poniendo atención y de verdad que darle también quería agradecerle a Alice por el mensaje tan precioso y el Señor me recordaba algo, ¿lo puedo decir? Sí, por favor. Ok, es que el Señor me recordaba de una hermana que yo conocí, que siempre la veía cuando yo ya iba para el trabajo, siempre la veía, que ella ya venía de ayuno, ¿verdad? De su iglesia, ella ya venía del ayuno de estar en vigilias y todo lo demás, una mujer de muchísima fe. Y ella oraba por su hija, ¿verdad? Entonces ella lloraba y lloraba por su hija. Y era una fe y una cosa, y un día yo le dije, hermana, le digo yo, ¿qué es lo que usted tanto ora? Porque yo sabía que estaba orando con una gran devoción, ¿verdad? Entonces me dijo, mire, es que de verdad mi hija está muy perdida. Y cuando ella me dijo eso, pues yo entendí, ¿verdad? Porque yo conocía a la hija, entonces dije, entendí porque era ahí sí que su llanto, pero también su oración, ¿verdad? Pero algo que el Señor me ponía hoy, recordando el caso de esta hermana, es que fíjense que al cabo del tiempo, pues supe que ya no estuve yo cerca de ella, pero supe que ella había fallecido.
Y después, al cabo del tiempo, en esta iglesita donde ella iba, una iglesita muy linda, me invitaron a predicar y yo fui a predicar. Y miren ustedes, la cosa que me voy encontrando, que yo dije, wow, la hija por la que ella había estado orando muchísimo, ya estaba ahí. No solo estaba la hija, estaban todos los nietos sirviendo en esa iglesia, ¿verdad? Y miren, entregadísimos, de una manera que yo dije, wow, qué cosa más hermosa, porque es cierto, ella no lo vio, pero sí, yo sí lo pude ver, ¿verdad? Y pude ver la cosecha que se dio en la hija, en los nietos. O sea, fue una cosa impresionante la oración de esta mujer, ¿verdad? Y algo que el Señor en ese momento me dijo es, siempre pide que tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver con tus propios ojos. Entonces, eso me dice el Señor hoy, para todos, ¿verdad? Los que hoy de alguna manera nos identificamos y pensamos en algo muy en particular de lo que verdaderamente significa el mensaje de hoy y lo que nos llevó el Señor en este momento a recordar qué cosa estamos esperando. Y el Señor dice, tú lo vas a ver con tus ojos. Tú lo vas a ver Amén. con tus ojos. Y yo lo estoy creyendo con todo mi corazón. Amén. Amén, Besos. amén. Gracias, Candy. Ujú. Bueno, pues que el Señor nos bendiga a todos y que pronto ese dicho en nuestra boca quede cancelado para que el dicho del Señor se cumpla. Bendiciones para todos y que descansen. Nos vemos y solo les Bendiciones. recuerdo que mañana, jueves a las 9:30, tenemos la intercesión por los hijos y la familia. Y después, a las 10, pasadito a las 10, vamos a tener ya el servicio de mujeres. Las esperamos a todas. Bendiciones. Y en la noche, Bendiciones. varones, por favor. Bendiciones. Gracias. Y feliz Vemos Día del ahí. Padre para Bendiciones. los papás que están acá. Ay, sí. Ah, Ah, es que eso también fue otra hoy, Día Ah, del sí. Padre. Ahí está Richard. Sí. Feliz Día del Padre, Richard. Muy bien, gracias. Sí, Buenas bendiciones noches. Bendiciones para para todos. Nos todos. Buenas vemos. noches, Buenas Ali. Nos Muchas noches, buenas gracias vemos. por noches. Nos todo. feliz, vemos. feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Nos vemos. Tú tenés el control. Ah, yo lo tengo. Y entonces, ¿de Sí, aquí cómo porque se termina? Donde dice end. Bye. Buenas sí. noches. Hasta pronto. Bendiciones.